Hermanos, gracias a Dios por su presencia y por su vida que en esta mañana nos permite estar unánimes, dispuestos a escuchar su voz. Les invito a que nos pongamos en oración para comenzar con nuestro estudio de discipulado. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria como es debido, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos declaramos listos, Señor, dispuestos a que hables a nuestra vida, que nos redargullas, que nos instruyas una vez más, como lo haces cada semana, cada día, que venimos a tus pies a refrescarnos en las aguas de tu palabra, con esa fuerza y esa vitalidad que nos infunde tu enseñanza. Ayúdanos, Padre, a moldear nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, a inclinar nuestra cerviz, a dejar nuestro orgullo, nuestras comodidades, por ser verdaderamente los hijos que tú quieres tener, ser la iglesia conforme a tu corazón. Bendice a los que ya están presentes y te pido especial bendición para los que son renuentes todavía, Señor, a congregarse o a llegar temprano, a ser puntuales, a ser diligentes con esta responsabilidad. Síguenos amando, teniéndonos la paciencia que siempre nos has tenido, mi Dios, pero también a que hagamos cambios verdaderamente de fondo en nuestros corazones. Te lo suplico todo en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, qué bueno que están hoy presentes. Vamos a continuar con nuestros estudios que han sido de enorme bendición. Yo espero que también para ustedes, así como lo ha sido para su servidor. Y hoy vamos a tener la sesión número 14 de nuestro discipulado que se llama El llamado de Cristo a reformar la iglesia. Y vamos a hablar de la pureza de Cristo y de su iglesia. Así se va a llamar. No sé si ahí dice nada más su pureza, pero bueno, aplicado. Acuérdense en qué contexto y en qué lugar lo estamos situando. El capítulo del libro del autor MacArthur se llama La obra de Dios en su iglesia. Ese es el términos generales. ¿Cuál es la obra de Dios en su iglesia? La que hemos estado estudiando, y cómo la manifiesta. Se cierra un poquito el círculo con la presencia de Cristo en su iglesia. ¿Sí? Ya vimos desde el primer estudio de esta serie cómo Juan en su visión lo primero que se da cuenta es que es Cristo el que está en medio de nosotros, en medio de los 7 candeleros que son las iglesias, y Él es el que da la instrucción, la enseñanza, este mensaje en lo particular, pero toda la enseñanza de su escritura en lo general a su pueblo. Y lo ha hecho desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. No ha cambiado su mensaje, sigue siendo el mismo. Por eso nos estamos situando ahora. Ya vimos la primera parte de este estudio se llamó La voz como de trompeta. Ahí está en pantalla. Luego vimos los 7 candeleros que representan las iglesias. Y luego, la semana pasada, la presencia de Cristo como sumo sacerdote. Precisamente de ese punto 3 se derivan las 7 siguientes. Es la presencia de Cristo, pero acuérdense que no es, mira Cristo, ahí está en medio de la iglesia. No, Él le vio muchas características. La primera de ellas que vimos la semana pasada fue su vestimenta, su indumentaria, que representaba a ¿quién? Al sumo sacerdote. Y no es un sumo sacerdote como los descendientes de Leví, de Aarón, sino el gran sumo sacerdote. ¿Se acuerdan qué implicaba esa nueva palabra que le agregó Juan? Gran, que sobrepasaba, era un linaje nuevo, incluso ni siquiera del linaje arónico, sino del linaje de la orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan que vimos en Hebreos? ¿Por qué de Melquisedec? Porque no tuvo principio ni fin, no tuvo genealogía, ¿sí? No se detecta dónde empieza y dónde acaba, tal como el Señor lo es, eterno. Y por eso es el gran sumo sacerdote, y por muchas razones que vimos, que creo que ni las alcanzamos a disfrutar y a digerir bien, por lo apresurado que iba. Era 11 hojas el bosquejo, hermanos, aunque ustedes no lo crean. ¿Y ahora qué creen? Nomás son 3, por eso estoy tan contento, porque le vamos a sacar jugo, nos vamos a ir despacito, incluso yo espero que dejemos un poquito de tiempo al final para hacer comentarios, porque eso ha sido uno de mis intereses, que también ustedes participen, que no sea pura bla, 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 puro
como si fuera predicación. Quiero que sea más clase que predicación. Y en este tema de hoy en específico, ¿cómo nos hace falta comunicarnos? Ya van a ver ustedes al final a qué me voy a referir. Compartir experiencias y sobre todo la experiencia personal de cada uno de nosotros cuando buscamos este aspecto en lo particular que vamos a ver hoy. Pero no les doy más spoilers, vámonos de lleno a lo que vamos a ver. Entonces, todo emana de la misma visión. De cuando Juan, antes de comenzar a recibir la instrucción, el mensaje por parte del ángel de Jehová, que es Cristo mismo presente, tiene que dar detalles de lo que está viendo, ¿sí? Ya vimos la voz de trompeta, la vestidura sacerdotal y los 7 candeleros que son de oro. Todo eso tiene mucho que ver. No pierdan el hilo. Yo sé que a veces llegamos el domingo medio desencanchados. ¿De qué se trató? Como que no. Lo entiendo porque si yo que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, le doy una pasadita, un repaso y voy avanzando, a veces el domingo vengo medio destanteado, me supongo que también ustedes llegan el domingo un poquito desencanchados, tienen que recuperar, ¿sí? Un poquito lo que habíamos visto. Por eso mi interés de que cada semana termine el estudio, porque si lo dejo inconcluso, luego la siguiente semana tengo que volver a retomar lo que ya vimos para que quede bien afianzado. Por eso me he preocupado porque se vayan cumpliendo los objetivos. Muy bien. De esa misma visión tenemos el siguiente elemento. Los que ya han leído el pasaje varias veces, Apocalipsis 1, ya deben de saberse de memoria dónde estamos estudiando, ¿sí? ¿Es así? Apocalipsis capítulo 1, versículos. ¿Alguien sabe? Termina en el 20. Pero agarramos desde el 12, ¿verdad? Por ahí. Creo que está desde el 12. Sí, desde el 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Hasta ahí como que dice, ya llevamos palomitas, ya hemos estudiado qué es eso, se nos habrá quedado algo o de plano todo se nos ha despegado como en el teflón, pero bueno, ya lo hemos visto. Ya no sé qué tanto se nos esté quedando, pero ya lo hemos estudiado. Ahora vamos al siguiente capítulo, al siguiente versículo. Vamos a empezar el 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos, hasta ahí. Ya los ojos los vamos a dejar para la siguiente frase, para la siguiente clase. ¿Sí? Hasta ahorita nos vamos a quedar la primera parte del versículo 14, que dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. ¿Será importante ese detalle? Pues a lo mejor dice, ay Juan, ¿cómo es minucioso y descriptivo? ¿Cómo se preocupó por decir cada detallito? ¿Tendrá propósito? Hermanos, pues si algo nos queda claro es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué quiere decir eso? Cada palabra, cada frase, cada expresión tiene un significado y tiene un propósito de que el Espíritu Santo infundiera al escritor que lo pusiera. No está de más, créamelo. Entonces, podremos sacar algo de enseñanza de ahí, de que los cabellos eran blancos y más blancos, como si fuera blanca lana, y todavía da un detalle más. Es más, como la nieve. Acuérdense que en tiempos de Juan no había WhatsApp, no había internet, no había, miren, les voy a mandar foto para que vean. No, él tenía que usar sus recursos lingüísticos para describirlo. Entonces, cualquier comparación que él usara tiene un propósito. Él no le pareció suficiente decir, pues su cabeza era blanca. No, su cabeza era resplandeciera muy blanca, sobremanera blanca. Es más, dijo Juan, no es suficiente, tengo que agregar un detalle. Es más, hagan de cuenta que están viendo cuando la lana, cuando se le esquila a las ovejas y luego la lavan, ¿cómo queda blanca? Bueno, hagan de cuenta. Se me hace que todavía no me entienden. La nieve, no sé si qué tanto nevará en esa tierra, pero yo creo que no mucho porque tiene un clima parecido al nuestro, pero al menos alguna vez
la gente había visto nevar y habían visto cómo cae la nieve y cómo quedan los paisajes blancos. Ándale, más o menos así. Y fue lo que utilizó Juan como recursos. Tres superlativos para describir esa blancura. ¿A qué se referirá esa blancura? Bueno, estuve viendo otras versiones y prácticamente todas las versiones que hemos utilizado, NTV, NBI, Biblia de las Américas, Reina Valera, Dios habla hoy, y creo que tengo la lenguaje actual. Yo tengo 6 versiones, gracias a Dios. Todas coinciden en la misma descripción. No hay ninguna que diga, ah, mira, este recurso me sirve para entenderlo mejor. Todas dicen lo mismo, muy blanco, y como la blanca lana y como la nieve. No hay otra alternativa. Entonces tenemos ahora sí que profundizar qué quiso decir y por qué no hay otro recurso para explicarlo así. ¿Cuál es la primera conclusión a la que llegamos? Bueno, si yo le digo a alguien que estoy describiendo a una persona con el cabello blanco, pues lo primero que viene a nuestra mente es que es una persona de edad, anciano. ¿Sí? Generalmente, salvo muy rarísimas excepciones, que hay personas que desde jóvenes se les destiñe. Generalmente los canosos es porque ya tienen una edad avanzada. Y aunque a veces existen recursos para medio disimular las canas, que yo no soy muy partidario de eso, es un motivo de gozo y de júbilo para una persona llegar a una edad en la que ya lo respetan. Nada más por las puras canas, a mí me tratan diferente. No sé, a los canosos, ¿cuántos canosos hay aquí? Casi no. ¿Verdad que sí nos tratan un poquito diferente? Ya, al menos, todavía, porque espérense unos añitos y ya no, ya poco a poco se le va perdiendo el respeto a los ancianos. Ya casi se están perdiendo ese tipo de valores. Pero algo, sí, hermano. Ya ve, fíjese, gracias a Dios por esas canas. Y tiene mucho respeto, tiene mucha dignidad una persona de cierta edad en la cual sus canas le brindan ese reflejo, esa imagen. Pero no es todo. Si se fijan, no es el único recurso que Juan utiliza. Textualmente dice, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve. Hasta ahí, su cabellera. Pero en lo que sí hay cambio, esta es nueva versión internacional, pero Américas y creo que Reina Valera también dice su cabeza y sus cabellos. Quiere decir que no era nada más la blancura del pelo, y aunque hubiera sido la barba, aquí no dice que fuera la barba, nada más dice que era su cabello, pero Reina Valera y otras versiones agregan que era su cabeza. Entonces no era la blancura nada más del cabello cano. Por lo pronto, si fuera por edad o por la ancianidad de la persona, infundiría respeto, infundiría autoridad. ¿Qué más infunde el cabello cano? Al menos se detiene un poquito la persona al tratar con él. Sabiduría, incluye sabiduría, por supuesto que sí. Pero fíjense, no era solamente el cabello, sino también su cabeza. ¿Qué es lo que podemos resumir de eso? Que Juan está haciendo un énfasis más importante que fuera solamente la edad. No es solamente la edad, sino que también la blancura de la que está hablando nos habla de la cabeza entera, incluso la compara con la blancura de la nieve. No se trata solamente del cabello o de la barba, en dado caso, sino de un resplandor sobrenatural. Es decir, no es blancura de que fuera muy blanca su piel, no es una blancura de que le estuviera llegando una luz externa, no, era una luz que se emanaba, que se irradiaba de su misma cabeza. ¿Qué significa esto? Ya sabemos quién es el personaje. Desde un principio lo supimos, que es Cristo en medio de su iglesia. Ya vimos que su vestidura sacerdotal implica un sinfín de bendiciones y de gracia de parte de Dios hacia su pueblo, que está en medio de nosotros. Ahora, ¿qué implica que su cabeza irradie ese resplandor sobrenatural? Bueno, le vamos a ir agregando. Ya sabemos que es Cristo mismo. Número 1, revelando que con su voz como de trompeta es una voz que demanda nuestra atención. ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas. Número 2, que está situado en medio de los candeleros de oro. Hace 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que está en medio de nosotros y en la misma condición,
no es que esté en un plano superior, no es que esté en un plano externo, sino que comparte con nosotros, con toda su empatía, las necesidades de su pueblo. Número 3, semana pasada, que su vestidura sacerdotal implica que está intercediendo por nosotros de todas las hermosas maneras que vimos la semana pasada. Y hoy, esta blancura, este resplandor, que no se debe solamente a las canas o no se debe solamente a un anciano, se debe a un resplandor propio que emana, es su pureza. ¿Por qué? Porque el color blanco, Juan se empeñó en decirnos que la lana cuando se lava es muy blanca, implica lavarse, implica pureza. Ese color blanco significa limpieza, sin mancha. Así como a ustedes, las hermanas, bueno, también a los hombres, a muchos lavan, les gusta que quede la ropa blanca. Cuando queda así medio color huesito, como mira qué bonito beige agarró mi camisa, no, la vuelven a echar y le echan otro producto, a ver cuál se inventan. Así como les gusta que quede la ropa blanca, 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 así Cristo quiere que su iglesia sea blanca, sin mancha, pura. Vamos a ver de qué manera Él espera que su iglesia sea con esta pureza y con esta blancura. Entonces, le vamos agregando elementos al bosquejo. Ponme donde está el bosquejo, mija. Ahí vamos, donde está resaltado, donde está más gorda la letra. Nos falta todo lo demás, para que no se me pierdan. Eso es importante, así como va a ser cada uno de los aspectos que vamos a ir viendo, como fueron los que ya vimos, y hoy vamos a resaltar cuál es la importancia de que sea pura y que sea blanca. Entonces, hermanos, ¿a qué podemos asociar esta pureza y esta blancura? Vámonos a la Biblia. La respuesta la encontramos en un texto que hemos visto muchas veces, lo hemos visto en reiteradas ocasiones y lo vamos a volver a leer. Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Incluso hace 2 semanas, creo, el pastor predicó sobre este pasaje. ¿Se acuerdan? El matrimonio, cómo compara Pablo la pureza de la iglesia con la pureza del matrimonio. Así como la novia se viste de blanco, así como el novio espera que su esposa se presente pura, limpia, sin mancha, ¿verdad? Que la novia no va con una chorreada de salsa en el vestido. Si eso pasara, en ese momento va y se compra otro. A la boda tiene que llegar con el vestido perfectamente blanco. Entonces, de esa misma manera se tiene que presentar la iglesia. Vamos a leer el pasaje y empezamos a hacer los comentarios. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla. Ahí está la clave, hermanos. Santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa palabra está en la Biblia, pero vea que nos suena muy de la religión popular, inmaculada. La Inmaculada Concepción, creo que hay una teoría, o no sé qué será, una dogma, la Virgen de la Inmaculada Concepción. Sí, que fue su concepción virginal. Bueno, inmaculado nos suena medio católico, pero está en la Biblia y tiene su significado. ¿Qué significa inmaculado? Sin mancha. El prefijo in quiere decir sin o no se permite. Inmácula significa mancha. Entonces, es como quien dice una reiteración, porque lo acaba de decir palabras atrás, sin que tenga mancha, ni arruga, así como el vestido o como la camisa, porque la lava y la quiere blanca, pero luego usted la plancha y la quiere sin arrugas. No sé qué tan desarrugado venga yo, pero cuando vemos una arruga en la camisa, la volvemos a planchar y se la quitamos. Así la quiere Cristo, no solamente blanca, esa arruguita también ofende las santidades de la iglesia de Dios. Dice usted, bueno, pues ya buscamos la pureza, esta arruguita no pasa nada, este pequeño desvío, claro que pasa. Cristo la quiere sin mancha, sin arruga, y si por si se nos ocurriera otra cosa, dice, ni cosa semejante, absolutamente nada que la contamine o que la manche
debe de estar presente en la iglesia del Señor, sino que fuera santa e inmaculada. Una vez más conectamos los conceptos. ¿Cómo se obtiene esa inmaculez? No sé si exista la palabra, pero esa cualidad de ser inmaculado a través de la santidad. Entonces, aunque no está en el título, empecemos a entenderlo de esa manera. Su pureza, el rasgo que vamos a ver hoy, tiene que ver con la santidad. Y aquí entramos en un tema que se ha visto de muchas maneras, se ha abordado varias veces, no solamente en este discipulado, sino en muchas de las predicaciones que hemos escuchado, en muchos de los estudios que nos han dado, tanto en los discipulados como a nivel personal, y es el de la santidad. ¿Por qué batallaremos tanto, hermanos, con algo tan elemental y tan obvio? En el momento en que somos salvos, en el momento en que somos restaurados, nuestra relación con Dios, tenemos ese llamamiento y ese compromiso a la santidad. Y a veces los cristianos creemos que eso puede ser opcional. Pues yo ya soy salvo, pero pues al cabo Cristo ya me salvó. Que al cabo Él si Él ya me predestinó, por eso es peligroso, ¿se acuerdan cuando vimos ese tema? Por eso es peligroso pensar tan cerradamente que somos predestinados y que si Él me va a salvar, haga yo lo que haga. Porque si está reiteradamente en la Biblia, como lo vamos a ver, creo que ya está en pantalla, ponme la lista de las citas. Fíjense nada más, y no son todas, pero fíjense nada más todos los pasajes que vamos a ver hoy nada más, por cuestiones de tiempo, nada más esos. Pero si usted le busca, encontramos el triple de cuántos llamados tenemos los hijos de Dios a ser santos y por qué batallaremos tanto, hermanos. ¿En qué estribará? Y eso es lo que vamos a comentar al final de la clase si nos alcanza el tiempo. Vamos a empezar. Al principio, desde el Antiguo Testamento, Dios pidió de su pueblo que fuera santo. ¿Sí? Lo vemos en Levítico 11:44, desde que el pueblo fue escogido, desde que Moisés les dio las leyes no eran nada más que las colgaran de adorno en su casa, o para que en las tablas esas que primero Dios con su propio dedo inscribió en piedra, luego Moisés las tuvo que rehacer porque las rompió, ¿se acuerdan? En un arranque de celo santo, arrojó las tablas y las rompió. La segunda vez le dijo el Señor, no, ahora escríbalas usted, mijo, para que las cuide, ¿verdad? Bueno, no era nada más para guardarlas en el corazón y para ponerlas en práctica. ¿Sí? ¿Cuál era el llamamiento en Deuteronomio 6? Se las repetirás a tus hijos de día y de noche para que no se les olvide. Yo creo por eso, tiene mucha razón, tiene mucho sentido, que así seamos nosotros de testarudos. Dentro de un mes, este estudio otra vez se nos va a olvidar y otra vez vamos a tener que enseñarlo. Los pastores nos van a tener que volver a predicar. Hermanos, procuren vivir en santidad. Así es, así trabaja el Señor con nosotros. Sabe que somos testarudos, cabezones, rebeldes y nos resistimos a la disciplina. Por eso yo creo le da a los hijos ese carácter también para que nos hagan batallar a nosotros, ¿verdad? Así como tú batallas con tu hijo, Dios batalla contigo. Eres rebelde, te resistes a meterte al redil. Vamos a ver, desde Levítico 11 les dijo, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Por esa simple razón, todo lo que está alrededor de Dios comparte su misma santidad. Ahorita lo vamos a ir viendo, cosa por cosa. Luego, podríamos dar muchas citas del Antiguo Testamento, pero vámonos de lleno a lo que implica la iglesia que Cristo fundó. Acuérdense, el pueblo de Dios siempre ha sido suyo. Primero fue el pueblo de Israel, el Israel étnico, rebelde y como ustedes quieran y gusten, pero Dios lo sustentaba y siempre había un remanente fiel. Luego, en el periodo de la gracia, los gentiles, los que no somos judíos étnicos, nacionales, somos ahora pueblo de Dios arraigado, ¿sí? Somos adoptados y ahora es el Israel espiritual. De hecho, el Israel étnico prácticamente ya, si no es salvo por Cristo Jesús, hagan de cuenta que ya ni siquiera son pueblo, dice la Biblia claramente. Ustedes que eran pueblo, ahora, ustedes que no eran pueblo, nosotros, ahora son el pueblo del Señor. Bueno, Cristo mismo lo instituyó así. Mateo 5:48. Fíjense bien, utilizando otra palabra. Por tanto, sean ustedes como perfectos. También lo busqué en mis 6 versiones y en todas las versiones
usa la misma palabra, perfectos. Hermanos, ¿se puede ser perfecto, humanamente hablando? No. Entonces, ¿por qué Jesús nos pide que seamos perfectos si Él sabe, si Él conocía que siendo humanos nunca íbamos a llegar a ser perfectos? El complemento del pasaje nos da la respuesta. Porque sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Él sí es perfecto. Nosotros nunca lo vamos a hacer en esta vida. Cuando seamos redimidos, cuando seamos regenerados, quiero decir, transformados, ahí sí compartiremos al menos ese atributo, su santidad y su perfección. Pero ¿qué es lo que quiere decir? En esa misma orden de ideas, sean santos como yo soy santo, sean perfectos como Dios es perfecto. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? Pues que esa es prácticamente la misma idea. Jesús en ese momento todavía está por establecer su iglesia. De hecho, en este pasaje todavía no la establece como en ese momento cuando le dice a Pedro, sobre mi roca, sobre el fundamento de Cristo fundaré mi iglesia. Todavía no se da eso. El concepto de santidad es algo que se va a ir manejando a través de las enseñanzas de los apóstoles, a través de la vida y la experiencia de la iglesia primitiva, se fue forjando el concepto de santidad. Por eso Jesús en este momento les dice, sean perfectos, aspiren a ser perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Pero es la misma idea, sean santos porque yo soy santo. Sí, hermano. La palabra perfecto completo. Así es. Que deberíamos someter. Nada puedes hacer. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Efectivamente, hermanos, se fue eh, afinando, digamos, el concepto y ya a la hora de la iglesia, cuando ya la iglesia es establecida y es esparcido el evangelio, a través de sus cartas los apóstoles se encargaron de reiterar y de reafirmar este concepto, que no era nuevo. Desde el Antiguo Testamento se viene pugnando por la santidad de su pueblo. Aquí lo vamos a ir viendo como en las cartas cada uno de los apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, se encargaron de reiterarlo. Santiago también. Santiago, aunque no fue apóstol, pero sí fue escritor bíblico. Colosenses 1:21. Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas, les dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, y seguimos siendo, o alguien ya no es hostil, somos, pero caladitos, ¿verdad? Ocupados en malas obras. Sin embargo, ahí está el cambio, ahí está la transformación. Ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. ¿Pero con qué finalidad? A fin de presentarlos santos, sin mancha. Se retoma el concepto de la iglesia y de la novia, ¿se acuerdan? Sin mancha y sin arruga. E irreprensibles. A lo mejor eso quiere decir lo de la arruga, que no tengamos nada que plancharnos. Cuando nos llaman la atención, cuando nos amonestan, nos están desarrugando. No es que estemos manchados. Cristo nos lavó con su sangre del todo pecado, pero esas arruguitas de nuestro carácter, de nuestra conducta, de nuestro mal proceder, son arruguitas que Dios quiere planchar en nosotros. Entonces, irreprensibles delante de Él. ¿Se fijan cómo es el mismo concepto? La misma esencia del mensaje, dicho en otras palabras, dicho a otra iglesia y ahora dicho a nosotros. Como les dije, si no más falta que en la Biblia diga carta a la iglesia sublime gracia.
Todos tenemos participación en este mensaje y somos receptores, somos destinatarios de este mismo mensaje. Un pasaje muy conocido que Pedro retomó del Levítico que ya leímos, sed santos como yo soy santo. Pedro se los dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, sino que así como aquel que los llamó, ¿quién? Dios, a través de su Hijo Cristo, es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento viene eso, se reitera en las cartas del Nuevo Testamento. Ahora, me voy a regresar un poquito al Antiguo. Ya nos quedó claro que es una enseñanza permanente, pero ahora, como iglesia ya establecida del Señor, en el periodo de la gracia, es un mandato, es una ordenanza y es un requerimiento constante. ¿Qué implica esta santidad? Bueno, vamos a regresar al Antiguo Testamento con la finalidad de ver algunas de las características que Dios en su santidad puede servir de apoyo para que la iglesia trate de imitarlo a él. ¿Sí? Santo. En Isaías 6:3, ustedes recuerdan la visión de Isaías, cuando del altar donde están los carbones encendidos con el cual uno de los ángeles viene y quema sus labios y lo hace idóneo para ir a profetizar. Bueno, ¿qué cantaron los ángeles? Isaías 6:3 dice que uno al otro, los ángeles, daba voces diciendo, entre ellos se decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es la primera vez, no sé si la primera, pero es de las primeras ocasiones en que se reitera con 3 repeticiones la palabra santo. A partir de ahí, se volvió un esquema. Cuando en la Biblia se reitera 3 veces es porque se está haciendo un énfasis especial. En este pasaje en lo particular, el que lo digan 3 veces refleja no solamente su importancia, santo, 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 como decir, como Cristo decía, de cierto os digo, ¿se acuerdan? Bueno, al decirlo 3 veces refleja no solamente su importancia, sino la divinidad. Es una alegoría, es una relación a que santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. La Trinidad, en ese concepto de 3 personas, Dios en 3 personas, tiene que ver con esa repetición de ese número 3. Entonces, al reiterarlo por 3 ocasiones, nos está hablando de la importancia, pero también de la divinidad del proceso. Es decir, ser santo no es solamente como un requisito o no es solamente un hueco más o una palomita más que debe tener un cristiano, sino que es un rasgo distintivo de que Dios hizo la obra en él. Así como la reiteración es distintivo de su divinidad, el cristiano debe ser santo porque es reflejo de Dios. ¿Sabía usted eso? Bueno, sí lo sabíamos porque lo hemos visto infinidad de veces. Somos un espejo que en teoría, debería reflejar la gloria de Dios a la gente. La iglesia lo sigue siendo, por eso está en un candelero, no en una velita debajo de la mesa. Esa luz, que no es nuestra, es del Señor, está reflejando al mundo la gloria de Dios. Por eso es importante que lo veamos de esa manera. Cuando cantamos santo, 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 no está 3 veces en vano en el himno, o no es nada más para que se ajuste a la métrica de la canción. No, no, no. Es porque 3 veces santo es el llamado tanto de la característica de Dios como el llamado a la iglesia a ser tal como Dios lo es. Sí, hermano. ¿De griego? Comienzan igual, terminan diferente. Igualar. Así es.
Y todos los atributos de Cristo son confinados al cristiano. Es por eso que les decía hace un ratito y no nos cabe en la cabeza por qué nos resistimos tanto a adquirir ese rasgo y esa característica. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser santos? Entre otras muchas razones que ya hemos visto algunas, pero vamos a seguir viendo algunas más. Todo lo que está relacionado, como decía mi hermano Pablo, relacionado con Dios, comparte sus atributos. Fíjense bien, Lucas 1:70. Dice Cristo en sus propias palabras, como habló su Padre, hablando de Dios, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Cuando Dios escogía a un profeta, y aquí puede usted meter también a un juez, a un patriarca, a un rey ungido por él, porque había reyes que usurpaban el trono o se lo querían ganar por las armas, pero cuando era ungido por Dios, él le confinaba parte de su santidad. Y la intención era que la siguieran cultivando de la manera más perfecta, si puede caber el término humanamente, porque nunca iban a llegar a la perfección, pero que la procuraran de esa manera para que compartieran la santidad de Dios. Los profetas que Dios escogió eran santos, y lo está diciendo Cristo en sus mismas palabras. Ahora fíjense en Marcos 8:38, también Jesús hablando. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los ángeles también son santos, los que están en la presencia de Dios. Ahora, otra cosa, ya en su momento vamos a hablar de los ángeles dentro de 2 estudios. Pero no se crea usted, no sé si alguno lo piensa o ya todos lo sabemos, que los que nos morimos nos convertimos en ángeles. Ese es un mito, eso es una imagen mal formada de la gente, que si morí en Cristo, ay, le pongo sus alitas, le doy su arpita y ahora eres un ángel. Eso no es bíblico, hermanos. Los ángeles tienen su propia creación y su propia naturaleza, de hecho no comparten para nada, ni los rasgos, más ni siquiera físicamente, los rasgos de las personas, de los seres humanos. Los hijos de Dios que vinimos y que nos permitió vivir y nacer en este mundo, no llegamos al plano de los ángeles. Son, ahora sí que 2 universos completamente distintos. Un ángel nunca llegará a ser humano, y un ser humano, aunque muera y vaya a la presencia del Señor, no llegará a ser un ángel. Entonces, los ángeles son santos, pero eso no quiere decir que, pues cuando yo me muera me voy a ser ángel y voy a ser santo. No, no, no. El proceso de santificación del ser humano es diferente al que Dios le confirió a los ángeles. Pero que nos quede claro, los profetas, los ángeles comparten el trono de Dios, por eso, bueno, no comparten el trono, comparten sus atributos por estar en su presencia y por eso deben ser santos. Salmo 105:42, que también es santo por el simple hecho de estar junto con Dios. Dice el Salmo 105, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. También la palabra de Dios es santa. Por eso, no es que se les haya ocurrido ponerle, bueno, esta no dice, perdón, pero la de ustedes sí dice Santa Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Ven? Como todo tiene un sentido, todo tiene su razón de ser. La santa palabra de Dios, también lo que es su misma voz hablando, ¿cómo no va a ser santa? Bueno, ¿qué dice Isaías 52:1? ¿Está en pantalla? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Fíjense la magnitud de estas palabras. La Jerusalén terrenal que está allá en la tierra de Israel, les pregunta capciosa, ¿es santa? ¿Ustedes creen que ahorita Jerusalén sea la ciudad santa? Cuando generalmente en la Biblia se habla de Jerusalén como ciudad santa porque en su momento fue santificada por la presencia de Cristo ahí. Pero la santa ciudad de Jerusalén es la que tendremos, la nueva Jerusalén, cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí sí será la ciudad santa. ¿Sí? No se confundan. Mucha gente les llaman sionistas a los muy partidarios y muy apegados a defender al Israel étnico. Sostienen que Jerusalén es la ciudad santa actualmente. Nada más lejos de la realidad. Si ustedes estudian un poquito y se meten a profundidad a investigar todas las barbaridades a nivel mundial que son producto
de la obra de los judíos, hermanos, se darán cuenta cómo dista mucho de que el judío o la ciudad de Jerusalén sea santa. Todo lo que han contaminado los judíos que han rechazado el evangelio tiene repercusiones en lo que estamos viviendo actualmente. Y véalo por el lado que quiera, por el lado de las ideologías, por el lado de la pornografía, por el lado de la política. Investíguele poquito. Todos los gobernantes, incluso nuestra próxima presidenta, tiene ascendencia judía. La candidata de Estados Unidos también, su esposo es judío. Y así, no soy muy politólogo, pero yo me imagino que si nos ponemos a investigar cuántos gobernantes no hay con raíces judías, y nos daremos cuenta de qué efecto está teniendo esa supuesta ciudad santa en el mundo. Dista completamente de la santidad de Dios. Entonces, la santa ciudad de Jerusalén, la que tendremos en la tierra nueva y cielos nuevos que el Señor creará para su pueblo, esa es la Jerusalén santa, pero el ser la ciudad de Dios la convierte en santa. Entonces, fíjense, y si le seguimos buscando, encontramos todo. Los ángeles, sus profetas, sus patriarcas, sus jueces, su ciudad, su palabra. ¿Qué falta? ¿No? ¿No se nos ocurre? Todo lo que está en el entorno y cerca de Dios tiene que compartir su santidad. ¿Quién también? Primera de Pedro 1:15, lo acabamos de leer. Sean ustedes santos. También nosotros tenemos que ser santos. Ya lo es su palabra, ya lo es su ciudad, ya lo es sus profetas, ya lo es su palabra. Faltamos nosotros. Ahora dirán ustedes, bueno, fuimos regenerados, fuimos transformados, somos ahora nuevas criaturas en Cristo. Efectivamente, hay que distinguir muy bien. Una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. ¿Quién tiene santidad? Solamente Dios. Él es el modelo y Él es la perfección de la santidad, claro, compartida con las tres personas de la Trinidad, con Cristo y con el Espíritu Santo. ¿Quién tiene que ser santo? Tiene que ser santo su pueblo, su iglesia. La duda es, ¿somos santos? Y es otra de las preguntas capciosas que traigo para hoy. Sed santos como yo soy santo. Si no fuera una orden, pues no tendríamos que hacer nada para lograrlo. Porque si fuera automático, en el momento en que Cristo compró su iglesia con su sangre, pues la iglesia sería automáticamente santa. Entonces, ¿por qué Pablo escribió que nos preocupemos por mantener a su novia, a su esposa ataviada sin mancha y sin arruga? Porque sabía que no iba a ser fácil, que no iba a ser una labor automática. Hay cosas que sí en automático el Espíritu Santo nos regenera y nos renueva y nos transforma, pero hay cosas que no, que nosotros con la ayuda de Dios, porque nuestras fuerzas nunca lo lograríamos, tenemos que procurar, y esa es la santificación. Esa es la diferencia. Santidad es una cosa, santificación es otra. El cristiano vive en un proceso constante de santificación, en busca de la santidad de Dios. ¿Cuándo la va a lograr? Pues cuando el Señor lo recoja, ya sea a través de la muerte o cuando venga por su iglesia. Ahí sí seremos totalmente santos. Entre tanto, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero la tenemos que procurar. Es una orden y es un mandato. No hay pretexto, hermano, para que un cristiano que se diga hijo de Dios no procure su santificación todos los días. Y ahora sí que, como dice el clásico, no me vengan con que la ley es la ley. Claro que sí, la Biblia lo dice. No me vengan con que no lo dice la Biblia. O que ya fui salvo por gracia y que la obra está perfecta y yo haga lo que haga y nada tiene que ver, no va a afectar para nada mi relación con Dios. Claro que sí, lo vimos en la semana pasada. Sí tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero ¿qué requiere él? Que nosotros nos acerquemos. ¿Se acuerdan cómo terminamos la conclusión? Acérquense al trono. Él está dispuesto, él intercede. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo para que los sacerdotes hicieran el sacrificio en su lugar? Ir al tabernáculo, acercarse. El sacerdote no iba a las casas por casa, oiga, no tiene un sacrificio que ofrecer, ¿verdad que no? El pueblo se acercaba al tabernáculo. Nuestro sumo sacerdote es suficiente para interceder por nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos. ¿Y cómo nos podemos acercar al lugar santo?
siendo santos. Ese es el propósito de la iglesia. Algunas citas más para que nos quede bien claro. Primera de Tesalonicenses 4:3. Para todos los que se preguntan, ¿cuál será el propósito de Dios para mi vida? Porque hay mucha gente que todavía no lo sabe o no lo anda buscando o está por descubrirlo. Ahí está muy claramente. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Si nada más eso, con eso, olvídese usted de todo lo demás. Si con eso el cristiano se propusiera a vivir buscando su santificación, no tendría que preocuparse por ninguna otra cosa, ni cómo orar, ni cómo dar el diezmo, ni cómo ser generoso, ni cómo amar al prójimo. Todo vendría automático. ¿Por qué? Porque buscar la santidad de Dios sería buscar sus atributos, y lo que Dios ama, usted lo amaría. Lo que Dios odia, usted lo odiaría. Lo que Dios procura, usted lo procuraría. Si buscáramos ser como Dios, santos, porque Él es santo, todo lo demás se daría en automático. Y este llamado, hermanos, es consistente, como lo hemos visto. Desde el Antiguo Testamento se le viene enseñando al cristiano, al pueblo de Dios, a que sea santo. Esa es la cualidad que Juan ve cuando ve al anciano, bueno, en este caso al sacerdote, que ya vimos que no era precisamente por ser anciano su blancura, era la santidad que irradiaba de su cabeza. Esa es la imagen que quiere decir. Cristo es santo, Cristo está en medio de los 7 candeleros que es la iglesia, pero esa misma santidad debe de ser adquirida por su pueblo. La iglesia está llamada a ser santa. Y sin embargo, hermanos, vamos a concluir con estos 10 minutos de comentario. Ya terminó el estudio. Pero vamos a hablarlo francamente. Al cabo estamos en confianza. Nadie está viendo la transmisión. Usted no se preocupe. ¿Por qué batallamos tanto, hermanos? Seamos sinceros y abrámonos. No sé cuál sea su postura. A lo mejor muchos dicen, por más que lo intente, nunca lo voy a lograr. Dice la Biblia que siempre vamos a batallar con nuestro hombre pecaminoso, con el Pablo mismo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo, eso hago. ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué desgastarme en algo que sé que va a ser infructuoso? Por eso, hermanos, es triste ver a nuestro alrededor, lamentable ver cuántos que se dicen cristianos o cristianos de nómina viven vidas vacías, viven vidas sin propósito y siguen luchando y siguen batallando, no solamente como lo hace un cristiano promedio, luchando con su propia carnalidad, yendo todos los días a Dios en arrepentimiento, en contrición, sino además con cosas que él mismo se acarrea. O sea, si ya de por sí vamos a tener una lucha espiritual, dice la Biblia, no contra potestados terrenales, sino contra huestes celestiales, contra huestes del demonio, como para que todavía le ponga yo, póngale la lista que quiera, mis enojos, mis gustos, mis aficiones, mis hobbies, mis entretenimientos, mis deleites, mis placeres, lo que sé que está mal y aún así lo sigo haciendo. Entonces, hermanos, ese es el llamado, que si ya de por sí Cristo va a luchar con su iglesia, va a estar en medio de nosotros para hacer como nuestro sumo sacerdote, el reflejo y el modelo de santidad, ¿por qué, además de todo, seguir batallando con las cosas que yo puedo erradicar de mi vida por mi propia disposición a someterme a su soberanía? Entonces vemos no solamente creyentes en lo individual, vámonos al siguiente plano. Iglesias, congregaciones enteras con bandera de evangélicas envueltas en cosas que no son santas. Y no solamente no lo son, sino que siguen buscando y propiciando alejarse de la santidad, siendo consecuentes con el pecado, siendo condescendientes con miembros que saben que están abiertamente en pecado y siendo, consentidores. Tú échale ganas, hermano. ¿Se acuerdan cuando vimos una iglesia conforme al corazón de Dios, que hay un procedimiento para mantener a la iglesia santa? ¿Quién se acuerda cuál es la palabra clave? Que batallamos mucho con ella. Disciplina. Y vimos durante todo un estudio, creo que fueron 2 sesiones, los procedimientos que establece la Biblia y la iglesia, perdón, la Biblia, para que la iglesia ejerza disciplina. Y es algo que no nos gusta. Pregunta en confianza, ¿a cuántos de ustedes los ha disciplinado la iglesia?
Yo levanto la mano. ¿Verdad que se siente feo? Pero ¿qué trae? ¿Qué trae después, hermanos? Restauración, paz. ¿Verdad? No es una experiencia agradable y yo no les voy a pedir que la platiquen, pero la disciplina, la Biblia misma dice, trae al final paz, trae contentamiento. ¿Sí? Es difícil y es duro, pero a nadie le gusta que lo discipline. Y entonces, hermanos, esa iglesia fiel, verdadera, que ejerce la disciplina para mantener la santidad de esa esposa que Cristo viene a recoger, es la que persevera. No es la iglesia próspera, aquella que tiene muchos miembros, no es la que tiene un tesoro holgado que le permite tener un equipo de sonido de primera calidad, que le permite tener músicos pagados, o que le permite traer predicadores invitados a dar conferencias. No, eso no es el éxito. Yo nunca he encontrado en la Biblia que eso sea sinónimo de una iglesia próspera, de una iglesia conforme al corazón de Dios. No es eso. Es una iglesia que se mantiene arraigada y fiel en la doctrina bíblica, en enseñar y predicar el evangelio, aunque se quede sin miembros. En ningún momento dice que la iglesia debe tener 10 para arriba, 10 miembros para arriba para ser de bendición. No. Hay iglesias que con poquitos miembros, pero fieles, se sostienen en su misión. Su misión es predicar. No depende de la prosperidad, ni de lo que tengan en el tesoro, ni de la música, ni de la calidad del sonido con que se escucha. Entonces, hermanos, concluimos. Esta representación tan gráfica que el Señor le hizo a Juan de ver la santidad en el rostro de Cristo es sumamente necesaria en todas las épocas de la historia de la iglesia. Lo fue en el momento en que Juan escribió esto, lo fue en el momento en que la Reforma con Lutero y con Calvino habló a la iglesia fuertemente y le dio unas cachetadas para que reaccionara, y lo sigue siendo actualmente en los tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Hasta que Él regrese, ahí es donde terminará esta lucha, y será cuando digamos al Señor, aquí está tu iglesia, y vamos a ver de qué manera la va a recibir. Una estrategia muy fácil, y no fácil, claro que no es fácil, pero muy entendible, fácil de entender, eso sí, la tenemos en Santiago 4, del 4 al 10. Y con eso vamos a concluir. Si nos queda poquito tiempo, platicamos un poquito. Santiago 4, del 4 al 10. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Iglesia, ¿no sabes que ser consecuente con el mundo y sus modas y sus ideologías es enemistarte contra Dios? Queremos ser amigos del pecador, ¿verdad? Es un recurso muy usado y es una frase muy de moda en las iglesias actuales. No, es que nosotros no excluimos a nadie, vénganse todos. Sí, claro que vengan a Cristo, sí, pero que haya un arrepentimiento genuino, y entonces sí comienza el proceso de restauración, de santificación. Es decir, queremos que vengan a Cristo, pero dejarlos como están. Ahí entra el discipulado de como Jesús. Dios te acepta como eres, sí, a nadie lo echo fuera, dijo Cristo, pero quiere que seas como Él. Dios quiere que seas como Cristo. Y comienza el proceso de santificación, y ahí es donde decimos, no, yo nomás quería lo primero, yo aquí me quedo. ¿Y cuántos cristianos no van camino así, creyendo que ya con eso ya le hicieron? Camino al infierno, creyendo que ya son salvos. Mucho cuidado, hermanos. Sigue diciendo Santiago, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humildad para acercarnos, no para rechazar. Cuando se nos llama la atención, cuando se nos hace ver en amor, claro, también hay maneras de exhortar. Hay gente que no tiene el don de exhortación y cree que lo tiene y hace más mal que bien. Si te vas a acercar con un hermano a exhortarlo, hazlo con amor, reconociendo primeramente que a lo mejor tú estás peor que él, pero si Dios te puso una visión de darle un consejo y una mano para que salga de un problema, recíbelo con mansedumbre, con humildad. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. No seamos orgullosos. Así que ahí está la clave, versículos 7 al 10. Incluso están en negritas, aunque no se nota mucho, pero yo les voy a resaltar las palabras claves.
¿Cuál es la clave para mantenernos en este proceso de santificación fieles? Sométete a Dios. Y ya empezando por ahí, ya mejor no leemos ni las demás, ¿verdad? Porque no nos gusta someternos a nadie. Sí, porque todos tenemos una autoridad encima. Incluso en el hogar, que se supone que el varón es cabeza del hogar, el varón se tiene que someter a Dios. Si no, la esposa no se va a someter al varón. Si no, los hijos no se van a someter a los padres. Todo en la línea perfecta. Sométanse a Dios. Es que batallo mucho, el diablo me pone muchas tentaciones. Ahí está la clave. Resiste al diablo y huirá de ti. Pero el complemento es la siguiente frase: acércate a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Se fijan? Dios, así como la caricatura que se nos para el angelito aquí y el diablito acá, que no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, es una alegoría. Aquí, ¿para dónde volteamos? Dios nos da una instrucción, el diablo nos pone ciertas tentaciones y preferimos la mayoría de las veces acercarnos al mal y resistir la palabra de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Santiago? Resiste al diablo, échalo por fuera y acércate a Dios. Ahí está la clave. Nosotros no depende de nuestras fuerzas, claro que no, pero nosotros tenemos mucha participación en ello. ¿A dónde nos estamos acercando? Pecadores, límpiense las manos, lávense. Si quieren que queden blancos como cristianos nuestra vida de santidad ante Dios y como iglesia, la novia perfecta que Cristo viene a recoger, límpiense. No somos perfectos, la iglesia no, nadie ha dicho que esta iglesia sea la más inmaculada de la laguna, claro que no. Y mal haríamos en pensar así. Tenemos que reconocer en qué aspectos estamos fallando y de qué manera nos vamos a someter a la santidad de Dios. Ustedes los indecisos, por si no nos cayó el saco cuando dijeron pecadores, límpiense las manos, ahí te hablan. No, ahora a nosotros, indecisos, purifiquen su corazón. Ahí está el llamado. Purifica tu corazón. ¿Cómo purificamos el corazón? Si nos pusiéramos a hacer una lista, dábamos otra clase, otra hora. Pero cada quien sabe en dónde está fallando, cada quien sabemos dónde están nuestros defectos y nuestras debilidades. Pero aquí está un muy buen consejo. Reconozcan sus miserias, hermanos, sean humildes, seamos humildes. Lloren y lamentense. Mucha gente saca de contexto este texto y dice, ay, es que el cristiano tiene que estar siempre compungido y golpeándose el pecho. Ay, pecador, pecador, pecador. Fíjense en qué contexto dicen, reconoce tu miseria, llora, lamentate, que tu risa se convierta en llanto y tu alegría en tristeza. ¿Por qué? Porque estás humillándote delante del Señor. Y en la palabra final, ahí está la transformación. Y Él los exaltará. No quiere decir que el cristiano va a vivir toda la vida lamentándose y llorando y rasgándose las vestiduras. En el momento de la contrición, humíllate ante el Señor y ahí viene el resultado. Él nos exaltará. Él nos santificará. Hermanos, quisiera que pudiéramos compartir cada quien algunas de sus experiencias, cómo luchamos con nuestro proceso de santificación, si es que lo estamos buscando. Pero no quiero evidenciar, no quiero que se sientan incómodos, pero cada uno de nosotros reflexionemos en lo personal de qué manera estamos procurando nuestra santificación. Ya vimos que no es una opción, es un requerimiento y es una orden de parte de Dios para el cristiano, para todo lo que está en alrededor de Dios. Tenemos que ser un pueblo y una nación santa. Y esto nos sirve de preámbulo para la próxima sesión, próximo estudio. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque hay un atributo que viene en el mismo versículo 14, sus ojos como llama de fuego. Y una vez les doy el spoiler, habla de la omnisciencia de Dios. Vamos a estudiar este asunto la próxima semana y que esto no se nos olvide, por favor, que se nos quede bien grabado. Yo sé que dentro de algunos meses o semanas tendremos que volver a hablar de la santidad porque no es un proceso fácil, pero tenemos que seguir avanzando. Empezaremos con su omnisciencia la próxima semana. Que Dios me los bendiga y vamos a pasar a nuestro culto.